Y en nuestro programa siempre tenemos nuestro espacio sobre la historia de la medicina, los inicios, los comienzos de la medicina. Para ello hoy nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte. Y Doc, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Y bueno, además de su profesión como oftalmólogo, usted es investigador, historiador. ¿Podemos decirlo así? No, historiador no, porque ver. No tengo título historiador. Pero no, tiene libros. No, hablo de historia. Soy un escribidor de historias. Que me valga de la historia anterior, sí vale la pena, pero no. Olmos Ediciones. Si no, bueno, lo que pasa es que si no, ya te digo, los amigos historiadores, es decir, vos no tenés el título de historiador. Pero tenemos libros. No vamos a hacer usurpación de títulos. No, pero tenemos libros donde podemos por supuesto, leer donde todo esto que nos está contando. Sí, podemos encontrarlo en Olmos. En Olmos Ediciones hay este caso, el que voy a hablar ahora, el extraño caso del doctor Gallé, el médico falsificador. ¿Lo tenemos? Sí. ¿En cuál libro? En Cuadros Clínicos. Cuadros Clínicos. Cuadros Clínicos, que es un libro sobre pinturas que tienen trascendencia médica, para decirlo de alguna forma. Buenísimo. Y acá voy a hablar justamente del doctor Gallé, que los médicos podemos hacer muchas cosas y entre las muchas cosas que podemos hacer somos falsificadores. Pero este fue tan buen falsificador que en un momento llegó a producir algunos de los cuadros más caros de la historia. El doctor Gallé fue médico de Van Gogh. Sí. Van Gogh, recuerdan ustedes ese famoso episodio que se corta la oreja, lo toman como un brote psicótico, está hospitalizado en Saint-Rémy y ahí lo empiezan a tratar con una de las pocas medicaciones que había para la epilepsia o para cuadros así como el que padecía, que era la digitalina, la digitalis purpúrea, que era una medicina muy conocida que se sigue usando hoy para el corazón, pero que en ese entonces lo usaban como estabilizador de membranas para procesos epilépticos. Entonces medicado por digitalina, que también yo creo que alguna vez les hablé cuando la pintura de Van Gogh empieza a exacerbarse el amarillo, probablemente haya sido por la digitalina, porque toda la gente que toma digitalina sabe que después de un tiempo se exalta el color amarillo, tiene lo que se llama xanthopsia, visión en amarillo. Entonces ¿se hacen amigos? No, en realidad pasó a ser su paciente. Empezó a ser su paciente, porque él sale de Saint-Rémy, el hermano, que era el gran amigo de él, le aconseja que lo vaya a ver este doctor Gallé por consejo de otro pintor llamado Pizarro. Entonces, fíjate vos qué nivel. Y a su vez, el doctor Gallé era muy amigo de Cézanne. O sea que él estaba y él coleccionaba y era un pintor aficionado. Entonces, por supuesto, lo acepta como paciente, lo empieza a atender a Van Gogh y Van Gogh en esos días, se suicida. Algunos dicen que es un suicidio, otros dicen que realmente él estaba cazando y una bala perdida le atraviesa el corazón y que él vuelve y una bala en el corazón, siglo XIX, no había nada que hacer, lo dejan, a los 2 días se muere. Lo que llama la atención de este periodo de 60 días que pasa junto al doctor Gallé es la cantidad de obras que produce, 70 dibujos, 54 pinturas. Un trabajo colosal. ¿Qué pasó con esto? Bueno, entonces acá empiezan las suspicacias. Y las suspicacias se crean por estos 2 cuadros que vamos a ver, que son retratos del doctor Gallé, que curiosamente la planta que tiene en la mano es la digitalis purpúrea, la planta el extracto que él estaba tomando la medicación para aplacar su problema epileptoide, para decirlo de alguna forma. Entonces existen estos 2 cuadros del doctor Gallé. Uno de estos cuadros fue vendido a un empresario japonés en la década del 80 y pagó $83 millones, que si uno hace la actualización, creo que el cuadro más caro últimamente ha salido 150, 160 millones de dólares, más o menos 80 millones de dólares de la década del 80 deben ser unos 150 millones de dólares. Para mí sigue siendo un hito de valor este cuadro. Este cuadro se vendió, pero ¿qué pasa? El doctor Gallé... ¿Se vendió como un Van Gogh? Se vendió como un Van Gogh, pero el doctor Gallé después le regala al Museo de Orsay, al gobierno francés, le regala este otro cuadro. Entonces, Van Gogh pintó 2 cuadros iguales, 2 retratos del doctor Gallé. El doctor Gallé después vendió parte de la obra que tenía de él y de Cézanne, cuadros que le había regalado Cézanne, y de esos cuadros se determinaron que varios cuadros eran falsos. Entonces, ¿acaso el doctor Gallé y su hijo falsificaron algunos de los cuadros de sus amigos y los vendieron a mejor precio?
Es una duda que todos tenemos. El caso más claro es este cuadro, porque ustedes lo ven que son parecidos, pero no son iguales. Sí, sí. Y puede ver la mano de otro pintor ahí. Bueno, el doctor Gallé... ¿Fue con el único que lo hizo? ¿O no, se aparentemente puede no. saber? Hay cuadros de Cézanne que también fueron falsificados. Por él. Por él o por el hijo, no se sabe bien porque los dos murieron y nadie dijo Sí. yo falsifiqué el Sí, cuadro. sí, sí. Pero especialistas han dicho que estos cuadros que ellos dejaron, muchos de los cuadros eran falsos. Entonces acá tenemos la historia de un médico de pueblo, era un médico de barrio, un médico, es decir, no tenía un nivel académico exorbitante, que terminó siendo un fantástico pintor, pero no con el nombre de él, sino usando el nombre de sus amigos o de sus pacientes. Así es. Acercándose desde un lugar de amistad, Desde un lugar de amistad, de pero relación él médico-paciente. le gustaba el estilo de los impresionistas y los postimpresionistas, lo empezó a copiar en su obra Sí. y... ¿Pero fue ahora, buen médico? ¿Fue buen médico? Era un médico, lo que pasa es que era muy conocido dentro del ambiente de los expresionistas, de los pintores impresionistas y expresionistas. Ya te digo, se lo recomendó Pizarro. Sí. Pizarro se trataba con él. Él aparte hacía una medicina medio homeopatía, entonces esta gente poco reticente a la medicina muy científica prefería estos tratamientos más soft, para decirlo de alguna forma. Entonces se hizo muy popular dentro de la colectividad de pintores y artistas y Marchand, que lo rodeaban. De hecho, creo que el hermano de Van Gogh también se trató con él en una época. Y bueno, él mientras tanto, sus ratos de ocio pintaba y copiaba las obras de sus artistas, de sus amigos y de sus artistas. Bien. Murió, por supuesto, nunca trascendió efectivamente si él fue era así. O no un falsificador, no lo confesó, pero hoy se tiene la fuerte sospecha de que estos cuadros, uno de los que fue más caros del mundo en su momento, pudo haber sido falsificado por un médico. Muchísimas gracias, Doc. Gracias a vos. Gracias por toda esta información. Enseguida volvemos.